Hola, ¿cómo están? Habiendo ya revisado la definición y el planteamiento de la serie de Taylor para una A de un valor dado y particularizando en una A igual a 0 para encontrar la serie de Maclaurin, vamos ahora a trabajar en diferentes ejemplos. Y me están pidiendo en el primero que determine la serie de Maclaurin para la función f de x igual a e a la x. Esto yo ya tengo que asumirlo. Si me piden Maclaurin, yo asumo de inmediato que la A se llama 0. Y entonces tomo la definición de ¿quién? De la serie de Maclaurin para entonces desplegarla. Aquí está la definición planteada anteriormente, pero va a ser en particular para una A que entonces ahora se llame 0. ¿Cómo empiezo a plantear esto? Para sustituir esta fórmula, lo que tengo que hacer es trabajar con la función en sus derivadas sucesivas. Esta función en particular es muy sencilla porque si es la función exponencial e a la x, acuérdense que su primera, segunda, tercera, cuarta, quinta derivadas sucesivas sería ella misma. Y ahora voy a trabajar en particular con la f de a. Por lo tanto, como me están aclarando que es Maclaurin y la a es igual a 0, entonces sustituiría este valor de la a en el valor de la x. Por eso me queda e a la 0 igual a 1. Y en la que sigue, ya estoy planteando entonces que la a se llama 0 y estaría sustituyendo ceros en los valores de las x para primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, derivada. Todos entonces me quedarían como unos, puesto que la base e elevada a potencia 0 es la unidad. Y ya que tengo esta serie de datos de las derivadas sucesivas y el valor de esas derivadas en la a que se llama 0, empiezo a trabajar en la sustitución. Y entonces se vuelve muy sencillo. ¿Quién es mi f de a? Sería 1. ¿Quién es este término? Entonces sería la f' de a, que es el 1, multiplicada por esta x, que esto es el coeficiente, dividido entre el 1 factorial. En la siguiente término, como es una serie, es unas sumas, sería segunda derivada, entonces estoy trabajando otra vez con el 1 elevado, trabajado con el x cuadrada sobre 2 factorial y así sucesivamente. Esta sería entonces el planteamiento de la fórmula en sustitución. Y haciendo operaciones, entonces podría llevarla de esta manera. Los unos multiplicando me quedan con las x elevadas a sus respectivas potencias. Y recuerden que 1 factorial es un 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, que es 24. Y entonces esta sería el trabajo de encontrar la serie de Maclaurin. Y acuérdense que habíamos planteado que este primer elemento está dividido entre 0 factorial, pero ese 0 factorial es un 1, por eso tengo aquí este 1. Esta forma desplegada es la que vamos a estar utilizando. En algunos libros se las reducen a la forma compactada y quedaría como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial, observen, 1 sobre n factorial de x a la n. Esta sería en particular, la función que se llama e a la x. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que ahora nos piden Taylor. Y entonces en Taylor nos tienen que aclarar qué valor de a vamos a trabajar. Y justo nos dan el valor de 1. La función que nos están dando es logaritmo natural. Entonces, pues justo esta es la definición de la serie de Taylor. Entonces, lo que hago en este momento es la forma en sumatoria, la despliego y para poder hacer la sustitución de esta fórmula, quedamos que tengo que sacar una serie de datos. ¿Qué datos? Las derivadas sucesivas de la función. Como es logaritmo natural, empiezo. Primera derivada es 1 sobre x, que equivale a x menos 1. La siguiente sería bajo exponente y planteo como x a la menos 2 porque hay que reducir en un 1 al exponente.
Así sigo, menos 2 por menos 1 se llama un 2, de x a la menos 3, la cuarta derivada sería menos 3 por 2 sería menos 6, x a la menos 4, y así pudiera seguir trabajando. Voy a trabajar hasta la cuarta derivada y voy entonces a sustituir el valor de la a. Esta x adquiere el valor de la a que me están planteando que es un 1, y entonces la trabajo y encuentro que el logaritmo natural de 1 es 0. Trabajando entonces, sustituyendo el 1 en primera derivada, encuentro que es un 1. El 1 en segunda derivada es un menos 1. Voy sustituyendo este 1, que es el valor de la a, en esta x y encuentro estos diferentes valores. Estos diferentes valores entonces son los que me van a ir dando los coeficientes de cada uno de los términos en sumatoria. El primer elemento, como es la f de 0, ¿sí? La derivada en esta cantidad, observo que es un 0, ¿sí? Ahora, la prima en 1, entonces sustituyo este 1 multiplicado por esto, dividido entre 1 factorial, me queda este término nada más. Segunda derivada en 1 sería este menos 1, pero este menos 1 me queda dividiendo entre el 2 factorial, que es este 2, por eso me queda menos 1 medio. Aquí estaría trabajando, fíjense bien, con la triprima, que sería este 2, dividido entre 3 factorial, que es 6, por eso me quedarían 2 sextos, que es este 1/3 de esta base elevada al cubo, y la que sigue entonces sería con el exponente 4, sería plantearlo aquí y trabajarlo con este exponente menos 6 dividido entre 4 factorial. Por lo tanto, el coeficiente me queda menos 1/4 de esta base elevada a la cuarta potencia. Yo les pediría que desarrollaran entonces esta forma desplegada, y en algunos libros se las piden también con la forma compactada. De aquí tendríamos que asumir cómo trabajan los signos en diferentes, en alternancia, y esta forma compactada equivale entonces a este trabajo. La siguiente serie que nos piden es una serie de Maclaurin para el seno de x. Entonces manejamos una función exponencial, una función logarítmica, ahorita estamos en una función trigonométrica. Esto implica, si hablo de Maclaurin, que a es igual a 0. ¿Cuál es el procedimiento? Desarrollar entonces mis derivadas sucesivas. Y si me están pidiendo a subíndice 0, sustituir entonces en cada una de las derivadas para la x que se llama 0. Voy haciendo mis cálculos utilizando calculadora o conociendo cómo se desarrolla la función seno y coseno en 0. Y entonces esta es la definición de la serie de Maclaurin. El despliegue es este, y entonces no me queda más que ir sustituyendo, ¿sí? El 0 aquí, con la x a la 0 que se llama 1, y el 0 factorial que es un 1, tengo este elemento que es la prima en 0, la prima en 0 es un 1, entonces pongo mi 1 aquí, x a la 1 sobre 1 factorial, me representa esta x, y aquí el que sigue es la biprima. La biprima estoy trabajando con un 0, que me queda x cuadrada sobre 2 factorial. Los términos que estoy trabajando con ceros, entonces se van a anular. Entonces, el x cuadrada se anula, el x cuarta también se anula, porque estoy usando de coeficiente un 0. Y entonces anulo, y el que me está quedando entonces es esta x, este menos un sexto de x cúbica, este también anulado. Si quieren vamos poniéndole aquí, estos los podemos anular, y entonces aquí me está quedando este que equivale a este término, y este que equivale al término a la quinta potencia. Las derivadas
pares se están anulando porque son ceros, ¿sí? Si yo recurro a quitar entonces los ceros en suma, mi serie me estaría quedando así. Y de manera compacta, les digo, en algunos libros nos piden hacerlo, yo me quedaría con su respuesta en esta forma, y esta es el equivalente a la expresión en fórmula de la serie desplegada. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a trabajar en otro ejemplo. El otro ejemplo que voy a trabajar es justo una Maclaurin, ¿sí? Para esta fórmula entonces. Y si es Maclaurin, trabajo con a igual a 0, con mi f de x, con coseno de x, y vuelvo a trabajar. Aquí la voy a trabajar hasta la séptima derivada. Entonces voy haciendo derivadas sucesivas tomando en cuenta los signos de cada una de ellas, y hago entonces las sustituciones en 0 porque la a en Maclaurin se llama 0. Hago cálculos y encuentro. ¿Y qué observo aquí? Que en el coseno, ahora, las derivadas sucesivas nones 1, 3, 5 y 7 son las que se hacen 0 y por lo tanto son las que se van a ir anulando. Entonces, trabajando con Maclaurin en la fórmula y haciendo las sustituciones, encuentro entonces con las cancelaciones debidas por estos ceros, que entonces me está quedando nada más este primer término. En el que sigue me queda menos un medio de x, de un medio de x cuadrada, ¿sí? En la otra me quedaría menos un medio, menos un 24avo, porque estas van cancelando. Aquí estaría de x a la cuarta potencia. Entonces, fíjense aquí, las que sobreviven, ¿quiénes son? Son las pares, ¿de acuerdo? De tal manera que yo podría entregar la fórmula de esta sucesión bajo este término, ¿sí? Y podemos ver esto, que es muy útil, que también se puede proceder en forma directa, como lo acabamos de hacer, pero es mucho más fácil diferenciar o derivar la serie de Maclaurin que ya habíamos trabajado para el seno. Entonces, si yo tengo la serie de Maclaurin para el seno, que es esto, que lo estuve trabajando en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Con las potencias nones sobreviviendo, 1, 3, 5, 7. Si yo derivo esto, entonces puedo encontrar de una manera mucho más rápida, sin hacer todo el desarrollo de Maclaurin para coseno, y entregar entonces el resultado que me equivale exactamente a lo que tengo planteado en el ejercicio anterior, que es esta parte de aquí, ¿sí? Ahora, otro ejercicio más, pudiera yo entonces también asumir otra forma reducida. Si me están pidiendo que la función sea ahora x por el coseno de x, entonces yo pudiera desarrollar la serie para el coseno, que es esta fórmula, y cada uno de los elementos ya nada más los tendría que multiplicar por x para entregar esta función. Si multiplico por x, entonces aquí tengo esta x trabajada con esta x en multiplicación. Entonces estoy aquí planteándola multiplicada por una x a la 1. Tengo la misma base que en multiplicación. Acuérdense que se suman los exponentes, y ya tendría entonces yo la fórmula para desarrollar la función x coseno de x. Ahora, vamos a seguir haciendo ejemplos en donde me preguntan la serie de Taylor para la función seno de x y con una a que es pi sobre 3. Hago lo mismo, desarrollo mis derivadas, y si desarrollo mis derivadas voy calculando para pi sobre 3. No olviden que pi sobre 3 es 180 sobre 3 es 60, y trabajo en las sustituciones, y por lo tanto voy a utilizar mis datos en valores exactos. Utilizo mi fórmula para Taylor, hago mis sustituciones planteadas,
Y trabajando con valores exactos, encuentro entonces el planteamiento de ¿qué? El planteamiento de mi serie de Taylor para la función seno de x en este valor de la a. Váyanlo trabajando, aquí no hay ninguna cancelación, puesto que los valores de las primas tienen exactamente valores diferentes que el cero. Otro ejemplo más es ahora trabajar Maclaurin para una función de tipo cociente, ¿sí? Y esta función cociente me la puedo llevar a una función potencia, y si es Maclaurin, el Maclaurin no nos van a decir, nosotros tenemos que deducir que esta a vale 0. Y volvemos a trabajar entonces en la metodología. Voy derivando, ¿sí? Utilizando base función potencia, bajando exponente, dejando base igual, al exponente le quito 1 y por regla de la cadena derivo el interior de la base y así encuentro mis derivadas. Ahora, sustituyendo el valor de la a en como 0, encuentro el valor de la función de la primera, segunda, tercera y cuarta derivada. Trabajo entonces con Maclaurin, que esta es su definición, voy sustituyendo datos, ¿sí? Y entonces voy a trabajar, aquí tengo una x al cubo, ¿sí? Voy a trabajar entonces con x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4, para entregar entonces mi serie de Maclaurin como una serie de potencias. Igual aquí tampoco hay ninguna cancelación, puesto que los coeficientes son valores en números que se puede efectuar la multiplicación. Y puedo entregar también la forma compacta. Y vamos a trabajar con otro Maclaurin, con una función un poco más compleja. ¿Por qué? Porque estoy trabajando entonces con una función que se llama coseno de 2x, que en el momento ahora de derivar, no se les olvide que por consecuencia directa de la regla de la cadena, tengo que trabajar ¿con qué? Con la derivada del argumento, y estas derivadas entonces me van a quedar multiplicando a la parte del coeficiente, ¿sí? De tal manera entonces que se trabaja en las primas, ¿sí? En las derivadas sucesivas y en la sustitución. Y cuidado en la sustitución. En algunas ocasiones depende de si estoy trabajando con seno de 0 o con coseno de 0, de acuerdo a esto que estoy viendo aquí. Seno de 0 es 0, por eso cancelan las nones, ¿sí? Van cancelando las derivadas nones y van sobreviviendo las derivadas pares, ¿de acuerdo? Teniendo entonces mi f de x para la serie de Maclaurin, acudo entonces a la sustitución. Estas que son ceros entonces en coeficiente se van anulando y quedamos que las que iban sobreviviendo eran las pares. X cuadrada, x cuarta, x sexta, trabajando entonces también con la parte de los coeficientes, con la derivada, ¿sí? Con el valor de la derivada dividido entre sus respectivos factoriales. Otra Maclaurin, pero ahora estamos trabajando con senos hiperbólicos, ¿sí? Que en ingeniería se trabajan de manera importante. Entonces voy buscando sus derivadas. Acuérdense que cuando trabajo con funciones trigonométricas, los signos van cambiando, porque la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Pero aquí la derivada del coseno hiperbólico es seno positivo. No hay cambio de signo como en las trigonométricas. Todas estas me están quedando positivas, en cambio aquí sí tengo que trabajar de manera importante con los signos. Sustituyo, hago cálculos y volvemos a lo mismo. Voy a encontrar que algunas de ellas se anulan, de tal manera entonces que elimino estos términos en potencias pares, sobreviviendo las nones. Entrego mi serie de manera desplegada, o también se puede plantear como en fórmula de sumatoria, ¿sí? Ahora voy a terminar con un último ejercicio que se llama
una serie de Taylor para un coseno con este valor de pi sobre 3. Vuelvo a repetir que pi sobre 3 es el equivalente a 60 grados. Vuelvo a trabajar con las derivadas, cuidando aquí lo que yo les decía de los signos en las derivadas. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del seno es coseno, por lo tanto se mantiene este menos, pero a la hora de derivar este coseno es menos seno, que con este menos de adelante ya me quedó positivo, ¿sí? Y normalmente, ¿hasta qué derivada trabajo? Hasta que se me repita la función, porque esto trabaja de manera cíclica. Y al repetirse esta función, entonces obviamente también se va a repetir este valor de los coeficientes. Planteo Taylor, ¿sí? Sustituyendo entonces las A's en potencia 0, en potencia 1, 2, 3, y fijándome en los valores que tengo aquí. Todos estos tienen un 2 como denominador, por lo tanto este 2 me va a multiplicar a el factorial, al factorial, y haciendo las operaciones entrego entonces de esta manera la serie de Taylor para la función coseno de x, particularizando en 60 grados. Los invito a trabajar en una tarea para desarrollar Maclaurin en coseno hiperbólico y en seno de 3x. Entonces no tengo que aclarar los valores de a es igual a 0, pero en Taylor los invito a trabajar con estas, pero si ahí les doy el valor de a en 4 y el valor de a en pi sobre 4, que sería 180 entre 4, que sería 45 grados. Trabajen esta tarea para ver si realmente aprendieron. Muchas gracias.